Hay amores en la vida que aún pasando tiempo nos olvidan. Y para todo el aguante, Mauri Maestro. Hay amores en la vida que aún pasando tiempo nos olvidan. Te mataste, bandidota, dejando solo heridas en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi piel bandida. Te conocer, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi piel bandida. Te conocer, te amo todavía. Aplicative, maestro, con todo el aguante de cancha aquí presente, Marte Nueva. Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de sol menor. En los bajos utilizaremos en el acompañamiento sol menor, do menor, fa mayor y si bemol mayor. Vamos a empezar entonces con la introducción. Cuando empieza con los primeros versos, ahí yo lo que hice en el bajo fue marcar sol menor, fa mayor, si bemol mayor. Y después re, do, si bemol y la. ¿Sí? Bien, esa partecita solo la hice con el bajo y ya cuando voy haciendo la bajada, ahí ya empieza la introducción del acordeón. Que vamos a hacer las siguientes notas en la mano derecha. Vamos a hacer re pasando por el do sostenido, do, re, sol, re, do, re, sol, si bemol, re, si bemol, re, fa, así en acordes de terceras, do con la, re con si bemol, mi bemol con do, re con si bemol y lo vuelvo a repetir. Entonces sería esto se acompaña con sol menor, fa mayor y si bemol mayor. Repite. Después sigue el solo del acordeón en la introducción con terceras. Si bemol sol, do con la, re con si bemol, mi bemol con do, do con la, re con si bemol, mi bemol con do y re con si bemol dos veces. Sería así. Lo repite. En la versión en vivo acá hace este acorde una sola vez. Vuelve a repetir. Y acá hace esto. Re, mi bemol, re, do, si bemol, que lo pueden adornar, y la. Por último, 3 veces la, si bemol, la, si bemol, la, sol, y rápidamente el arpegio de sol menor, si bemol, re, sol, ¿sí? Vamos a hacer esto para conectar ya con el canto, 2 veces re, mi natural y fa sostenido. Bien, todo esto de corrido.
hice un adornito también en el si bemol. Esto con el bajo, entonces sería do menor, sol menor, do menor, sol menor, do menor, sol menor, fa mayor, sol menor. Y después acá, dos veces re, mi y fa sostenido, a la par de la mano derecha. Entonces esta parte con las dos manos y ahí conectamos con el canto. En el canto vamos a ir haciendo acompañamientos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, primero que nada, la estructura de los tonos, ¿sí? En los tonos vamos a hacer, primero que nada, sol menor, sol, si bemol, re, ¿sí? Vamos a hacer esto. Sol, agregamos el resto de las notas, el si bemol y el re, y después como arpegio, re, si bemol, la, y vuelvo a hacer sol, y agrego si bemol, re. Ahora el arpegio en forma ascendente, sol, si bemol y re. O sea, acá voy a hacer fa mayor de esta manera, fa, la, fa. ¿Sí? Y por último cerraremos con esta contestación, sol, fa, re, sol, fa, re, sol. ¿Sí? Entonces hasta acá tenemos así. Bien. Esto acá en la estructura del bajo, también dos compases en sol menor, fa mayor y si bemol mayor. Esto en el bajo se repetirán los próximos 4 compases. En la mano derecha hace otra cosa. Hace en esta posición sol menor, o sea, tocaremos si bemol y agregaremos el resto de notas, re y sol, ¿sí? Tocándolo 2 veces al acorde y después el arpegio, si bemol, re, sol. Volveremos a esta posición de sol menor, la posición fundamental. Tocamos sol y agregamos el resto de notas, si bemol y re. Y conectamos con esto. 2 veces sol, sol bemol o fa sostenido, fa, el resto de notas de fa mayor, o sea el la y el do, se repite. Y para cerrar en si bemol mayor vamos a hacer la posición fundamental, si bemol, re y fa, 4 veces, ¿sí? El acorde. Entonces estos 4 compases se acompañan así. Con el bajo lo mismo. Todo junto a esta primera parte del canto. Después viene lo siguiente. Vamos a hacer do menor de esta manera. Do y agregaré el resto de notas, mi bemol y sol, y lo repito. En el compás siguiente contestará así: re, re si bemol, do la, si bemol sol. Cuando haga do menor lo va a hacer así: do y agregaré la, sol y mi. O sea, el resto de notas hacia abajo de forma descendente, pero con el la. Lo que dará un do,
6, un do sexta. La contestación es igual, vuelve a do menor, la contestación en sol menor, y acá sí, para cerrar hace, en fa mayor hace eso, fa, fa, la, do, la, fa, el fa agudo, agrego el resto de notas, en este caso el la y el fa, lo repito y cierro en sol menor, ¿sí? Haciendo sol, el resto de las notas, si bemol y re, lo repite, y acá para conectar hace eso, si bemol sol, do la y re si bemol, ¿sí? Con esto volvemos entonces a hacer de nuevo esta parte. Fa vamos a hacer ahora, fa sostenido y sol menor, ¿sí? Con el resto de las notas de sol menor, si bemol, re y sol. Acá en el conector que hice para repetir fue 2 veces sol, la, si bemol, y de esa forma retomaba ahí el acompañamiento en do menor. ¿Sí? Es do menor, sol, do menor, sol, do menor, sol, fa mayor, 2 compases, y sol menor. ¿Sí? Cuando voy a repetir, el conector. Fa sostenido y sol menor. Acá ya viene la parte final, ¿sí? Una parte donde hay un solo instrumental. En este solo instrumental haremos las siguientes notas. El re pasando por do sostenido rápidamente, re, do, re, si bemol, re, fa. Sería eso. Después hace do, si bemol, do, fa. Y a modo de respuesta, do pasando por el si bemol, do, si bemol, do, la, do, sol, re, do, re y sol. ¿Sí? Entonces la respuesta es la pregunta y la respuesta. Volvemos a hacer la primera frase, la pregunta. Y acá hace algo diferente en la respuesta. Cuando caigo al sol, automáticamente tengo que enganchar el re y hago do, re, si bemol, re, la, re y de nuevo sol, re, do, re, si bemol, re, la, re y engancho de nuevo con el fa para repetir esta parte. O sea, ¿sí? Me queda así. Repito lo mismo. Y acá, en el final, do, 2 veces. La primera vez pasando por el si bemol rapidito. Si bemol, do, si bemol, la, si, el la adornadito con el si bemol,
y sol. Por último, re, fa y este mi que irá haciendo un trino ahí con el fa natural. ¿Sí? Toda la parte de este instrumental. Entonces sería así. Ahí entonces terminaríamos con la parte instrumental, que sería, bueno, el final de esta versión en vivo. Vamos a empezar a ver ahí el acompañamiento. Vamos a empezar a ver entonces un poquito el acompañamiento de esta parte. Sol menor y fa mayor, ¿sí? Empezamos en sol menor, fa mayor, sol menor, fa mayor, sol menor, fa mayor, sol menor, fa mayor, sol menor. Pueden terminar en sol, yo terminé en el do, que le da un color diferente. ¿Sí? Como que ahí en el final enganchan también un tema en do mayor, por eso decidí dejar ese tono, pero bueno, eso queda a consideración de ustedes. Si hacen sol menor con este mi, queda un sol sexta. Hasta aquí entonces vimos toda la canción, espero que hayan disfrutado de la explicación, espero que lo hayan disfrutado en cada uno de los momentos, tanto en la muestra como en el aprendizaje. Y bueno, si necesitan, siempre estaremos aquí. Para ello, suscríbanse para recibir las últimas notificaciones de cada video que vamos subiendo. También pueden apoyarnos con un apoyo económico muy chiquito, ahí haciéndose miembros del canal. Déjennos su comentario abajo para saber su opinión, qué les parece este tipo de videos. También pueden comunicarse en los medios de comunicación que están aquí y saludarnos, consultarnos por partituras, clases, videos, lo que necesiten conocer de este hermoso instrumento. Les mando un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien y que puedan sacar pronto estas lecciones. Un gran abrazo, hasta luego.